Acaba de dar la noticia Justin Trudeau, presidente de Canadá, en meses pasados, que por 5 años quedó prohibida la compra a extranjeros en la ciudad de Vancouver, no sé si en otras ciudades también. Bienvenidos conquistadores a su podcast de Real Estate Game, episodio 4 de la temporada 5, con un tema muy especial para inversionistas, sobre todo en estos tiempos de repente complejos en los mercados económicos a nivel internacional, en los países como Latinoamérica, donde el factor también público, gobiernos, existe tanto movimiento, tanta cosa que puede estar haciendo que las personas y que los inversionistas de repente tengan estas reservas o este desconocimiento sobre invertir o dónde sí es bueno invertir, etcétera, etcétera. Y hoy quiero platicar sobre el tema de invertir en bienes raíces en Latinoamérica, que sin duda el tema inmobiliario, el tema de poder proteger este dinero desde hace muchísimos años, este gran dicho de que las abuelas decían que tener tierra hasta en las uñas era bueno, ¿no? Invertir en tierra, poder respaldar tu dinero en un bien inmueble, en un bien raíz. Esto históricamente en Latinoamérica ha sido algo que se ha perseguido, que se ha buscado, y en estos días no deja de ser la excepción. Yo creo que sin duda esto viene a la alza de muchos factores macroeconómicos o demográficos sobre invertir en bienes raíces en Latinoamérica. Número uno es, en Latinoamérica, a diferencia de mercados más desarrollados como Estados Unidos o como otros países desarrollados, existen muchos factores que juegan a nuestro favor ahora a la hora de hablar de invertir en bienes raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que en Latinoamérica es muy raro, prácticamente inexistente, el tema de la minusvalía. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados estén fluctuando, en el cual las propiedades de un año a otro puedan subir o bajar. En Estados Unidos y en países desarrollados, al ser que los portafolios inmobiliarios están muy bursatilizados, esto quiere decir que muchos portafolios y grandes activos que están dentro de los mismos grupos que son dueños de estos activos inmobiliarios, empiezan a jugar con ellos de acuerdo a varios factores de venta, de compra, de suben las tasas, bajan las tasas, cambios en la oferta, cambios en la demanda, y esto hace que las propiedades de toda una ciudad o de todo un país puedan irse hacia la baja en tema de su valor. También mucho que pasa en otros países desarrollados, a diferencia de Latinoamérica, es que la gran demanda que existe de otros países o de otras economías, independiente de las locales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la gente que quiere comprar e invertir en San Francisco, la gente que quiere invertir en Nueva York, no solamente son nativos de Nueva York o de San Francisco, de Miami, es gente de un mercado de demanda internacional, de todo el mundo que quiere invertir en propiedades con economías muchas veces más fuertes que el mercado local. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una gran demanda y que se está pagando las propiedades, esto hace que también se pueda jugar con estos factores macroeconómicos para que las propiedades puedan subir o bajar. A diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, que son mercados mucho más locales, una absorción mucho más regional que existe en la mayoría de las ciudades en el tema de bienes raíces, ¿no? Acaba de dar la noticia Justin Trudeau, presidente de Canadá, en meses pasados, que por 5 años quedó prohibida la compra a extranjeros en la ciudad de Vancouver, no sé si en otras ciudades también, y es justamente por esto que les estoy comentando, que se vuelve incomparable los valores de las propiedades, de los bienes raíces, se vuelve a un nivel estratosférico donde el mercado local sale de sus posibilidades y entonces se tiene una dependencia no orgánica de una demanda de inmuebles interna, sino de factores macroeconómicos que así como puede plusvalizarse y crecer, también se puede derrumbar de la noche a la mañana. Entonces ese tipo de cosas son las que afectan los mercados inmobiliarios más sofisticados, que son en algunas veces ventajas para la inversión en bienes raíces en Latinoamérica. Además de esto, es de que no existe o es muy rara la minusvalía, sino que está creciendo todo el tiempo el valor de las propiedades, o por lo menos se mantiene. Tenemos este tema demográfico con la gran cantidad de personas y el crecimiento demográfico que existe, a diferencia de otros países como Europa, donde los matrimonios cada vez quieren tener menos hijos o no quieren tener hijos.
La cultura en Latinoamérica hace que el tema demográfico siga en aumento. Cada vez hay más personas y también la cantidad de personas jóvenes que existen creando familias, centralizándose en las ciudades, buscando ir a migrar a las ciudades importantes, buscando la verticalización, buscando la centralización. Esto hace que exista una gran demanda interna y orgánica de propiedades dentro de las principales ciudades de Latinoamérica. Además que también Latinoamérica, por factores políticos, gubernamentales, donde las economías se ven en riesgo también ante devaluaciones que han existido en el pasado o en algunos países que hoy viven devaluaciones de su moneda importantes, el poder respaldar, sacar la lana del banco, invertirla en un bien raíz, se vuelve también un cheque en blanco al portador que pueda hacerse monetizable, que se puede hacer líquido de una manera práctica y respaldar esta inversión que hoy tienen los patrimonios de las familias en departamentos, en casas, en terrenos, que también pueden ser bienes activos que pueden rentarse y que pueden estar produciendo al mismo tiempo que se genera una plusvalía. Por estos factores, invertir en Latinoamérica se ha vuelto muy deseado por todas las personas que buscan respaldar su patrimonio. Y aquí es donde también entra el factor no solamente de respaldo o de la rentabilidad que te pueda dar una propiedad, sino además de tener tu dinero seguro, ¿cómo puedo hacer que mi dinero no solamente no pierda valor en el tiempo, sino que también genere una plusvalía o genere un valor? Y es aquí donde el factor preventa entra en juego súper importante, porque el factor preventa tiene como característica potencializar el valor que tú puedes tener de un bien activo, ya sea de manera controlada. Por ejemplo, cuando tú hablas de una plusvalía controlada o financiera, que es invertir en un proyecto en una etapa temprana, donde a cambio de tu capital el desarrollador te dará una participación en la plusvalía controlada que ellos tienen en su modelo financiero, porque estás llegando a capitalizar en una etapa temprana, a confiar en un proyecto, y esto obviamente tendrá un aumento en la lista de precios que esto tendrá, y tendrás un beneficio, además de los descuentos que esto puedan darte, tendrás un beneficio en el valor final de las propiedades que tú estés adquiriendo. Pero hay otra también muy importante, que es algo que normalmente la gente platica que sucedía con sus papás o con sus abuelos. Lo que pasa es que mi papá, mi abuelo tuvo la visión de comprar aquellos terrenos cuando no había nada, cuando eran granjas, cuando era campo, y hoy la ciudad ya llegó para allá y pues obviamente se plusvalizó. Pero esto en estas nuevas generaciones ya no sucede, o sucede muy poco, porque al contrario de un crecimiento exponencial de manera horizontal hacia afuera, donde la ciudad alcanzaba todos estos terrenos y se plusvalizaban, hoy la ciudad está teniendo un efecto contrario. Las ciudades más importantes de México y Latinoamérica están teniendo un efecto contrario, en el cual ya el crecimiento hacia afuera ya no es sostenible y se están regresando a crecer de manera vertical a los centros de las ciudades. Entonces, hoy, ¿cómo puedo invertir en un lugar si ya no puedo comprar un terreno a las afueras de la ciudad? ¿Cómo puedo yo tener esta plusvalía que me va a dar el mercado? Pues justamente en estas zonas de renovación. Ya no existen probablemente estas zonas nuevas, o en algunas ciudades sí existirán estas cosas nuevas, pero en muchas ciudades más importantes es invertir en zonas de renovación, en zonas que tienen una ubicación estratégica en temas de movilidad, en temas de conectividad, en temas de factores socioculturales, socioeconómicos que se mueven alrededor de estas zonas y que hoy son una oportunidad para invertir en proyectos que van a cambiar esa típica casa, ese terreno abandonado, ese negocio olvidado, y van a convertirlo en un edificio de 15, 20 pisos donde van a hacer una inversión de millones de dólares, y enfrente otro, y al lado otro, y en otro lugar otro, y son inversiones que tú poder ser de los primeros que llegan a una zona de renovación. Vas a poder tener la plusvalía que generará la zona por todo este cambio y toda esta transformación que se está teniendo con inversiones en ese mismo lugar para renovarlo. Y esa es la visión importante que tiene que tener un inversionista en bienes raíces, poder tener este ojo clínico de llegar a una zona y decir, oye, aquí yo veo todo un poco feo todavía. Aquí está todavía el taller mecánico, acá está este terreno olvidado, acá está esta propiedad abandonada, pero esto, con esta visión,
de decir, oye, pero ve dónde estamos a 2 minutos de tal, estamos cerca de estas 3 avenidas, estamos encerrados por estos lugares, aquí va a ser un lugar para invertir y con ese ojo clínico que puedas comprar en lugares donde probablemente hoy todavía ves que le hace falta. Ese es el momento indicado para invertir. La gente que ya salió de sus ciudades, de las ciudades más importantes, que ha buscado invertir en otras ciudades secundarias a la suya, podrá estar de acuerdo conmigo que cuando tú llegas a una ciudad, por ejemplo, la gente que viene aquí a Guadalajara, ¿no? El ejemplo mexicano, a Guadalajara, o que llegó a Guadalajara hace 5 años, ¿no? Porque ahorita Guadalajara también se ha desarrollado muchísimo, pero supongamos que en aquel entonces venías de Ciudad de México, venías a Guadalajara, pues te dabas cuenta de que para los de Guadalajara todavía existían zonas como medio olvidadas y para la gente que venía de Ciudad de México decía, no manches, que esta zona va a explotar, quiero comprar ahí, quiero invertir ahí, y hoy eso es una realidad porque se mezclaron todos estos factores de plusvalía, de crecimiento de mercado en zonas de renovación que está haciendo que las personas puedan satisfacer su necesidad de respaldar su dinero, de cuidar su dinero, de que su dinero no pierda valor en el tiempo y que además estén multiplicando sus inversiones, multiplicando su capital en haber elegido lugares donde el factor plusvalía y donde el factor renovación y donde el factor preventa tienen un lugar muy importante. Entonces, con estos temas claros que suceden en México y en las principales ciudades de Latinoamérica, hace que Latinoamérica sea un lugar súper fértil para invertir con muchas cosas que harán seguras nuestras inversiones. Entonces, si estás hoy buscando invertir, toma en cuenta todos estos factores. Obviamente estamos hablando en un tema muy general, cada ciudad tendrá sus particularidades. Compartan en mis redes sociales los lugares donde están invirtiendo, de qué ciudades son, cómo les ha ido con sus inversiones, qué experiencia tienen ustedes personal y familiarmente estar invirtiendo en bienes raíces. Y les deseo mucho éxito en el juego de la conquista inmobiliaria. Desde su trinchera a todos ustedes afortunados y les aplaudo y les reconozco el éxito de poder estar invirtiendo en bienes raíces. Yo soy Alex Tamayo, les mando un abrazo y recuerden, let's conquer the